Sean todos bienvenidos juntos estudiando la Biblia. Estamos hoy en este panel full de la serie de finanzas. Estamos bien acompañados. Así que gracias por estar aquí conectados. Tenemos al pastor Carlos Escobar, bienvenido, el pastor Anor, el pastor Alfonso. Un saludo para ir comenzando esta serie de estas preguntas que vamos a contestar hoy. Dios les bendiga, hermanos. Estamos muy contentos de estar aquí sabiendo que estos principios financieros van no solo a bendecir tu vida, sino que también la de tus generaciones. Bienvenidos una vez más. Para nosotros es un privilegio enorme poder compartir con ustedes y vamos a aprender juntos, porque de eso se trata, ¿verdad? Así es que bienvenidos y bueno, vamos a tratar de contestar muchas preguntas que ustedes hicieron. Así es, pastor Alfonso. Bueno, muchas bendiciones, bienvenido, y que el Señor pueda hablarles en estos momentos, que van a ver estos principios bíblicos para que sean de mucha bendición para sus vidas y sus finanzas. Amén. Bueno, comenzamos. Primera pregunta, pastores. Si no me alcanza para diezmar, ofrendar y ser generoso, ¿cuál debería ser mi prioridad? Pastor, ¿qué piensa? Ok, yo creo que decir no me alcanza para diezmar es una mentalidad de escasez. Cuando yo estaba recién convertido, y creo que lo dije en el estudio, yo escuché a un pastor que dijo: uno no diezma porque le alcance, diezma para que le alcance. Y realmente en nuestra vida esa era la situación. Yo estaba en rojo, diezmara o no diezmara. Así que, y estaba trabajando fuera del país, entonces le dije a mi esposa: cada vez que cobres mi sueldo, quiero que lo que primero aparte sea el diezmo. Y de esa manera vimos la mano de Dios, porque es cierto, no les sabría explicar cómo, pero siempre nos alcanzó. Siempre hubo lo necesario, siempre hubo alimento en nuestra mesa y el Señor se encargó de lo demás. Si me preguntan cómo fue o cuánto fue, no tengo idea. Solo sé que Dios lo hizo. La verdad que quien no ha atravesado procesos de escasez no puede hablar con autoridad de lo milagroso que es ser fiel al Señor con los diezmos. Quizás no fuimos fieles al 100% cuando decidimos diezmar, pero el Señor ve la intención del corazón. Pero como dice Carlos, cuando llegó el peor momento con un niño pequeño, Carlitos tenía 1 año, bueno, Carlitos ahora, yo digo Carlitos todavía, tenía como 1 año, fue bien difícil emigrar a otro país porque la sede de la empresa donde Carlos trabajaba estaba afuera y era feo la situación porque limitados, sin vehículo, con un niño pequeño. Carlos vivía el 90% del tiempo fuera del país donde estábamos, entonces era bien difícil, pero sí vimos la mano del Señor. A mi hijo nunca le faltó nada. Gente que ni conocíamos decía, le daban a mi mamá y le decía: mire, usted tuvo un nieto, yo aquí tengo esta ropa nueva para bebé que no le quedó a mi nieto y se la quiero, y le quedaba exacta a mi hijo. Entonces yo les puedo decir, en la peor situación, nuestro hijo vistió buena marca de ropa. Una amiga tenía años de no saber nada de ella y apareció un día y venía con muchas cosas para mí, cosas para mi hijo, cosas para Carlos. Entonces nosotros vimos la bendición del Señor de manera sobreabundante. Y por eso digo, quien nunca ha atravesado una situación así no sabe lo que es experimentar la mano sobrenatural del Señor en estas situaciones. Pastor Alfonso. Para agregar algo que los esposos de Escobar han dicho, quiero quizás aconsejarles algo que sea práctico, porque ustedes también se pueden preguntar en un momento, bueno, sí, yo lo he hecho de una manera o algo, pero algo importante es hacer también juntamente un presupuesto, porque parte también de lo cual nosotros hemos pasado algunos momentos que no hemos diezmado es porque no tenemos un presupuesto y no sabemos exactamente cuántos son nuestros gastos. Entonces obviamente viene un pago, viene una factura, viene otro, etcétera, etcétera, etcétera. Obvio, nunca nos va a alcanzar, ¿verdad? Y no es eso obviamente una excusa para no diezmar. Pero si algo importante en nuestra vida práctica es que cuando nosotros elaboramos un presupuesto y por supuesto, la redundancia,
ponemos en nuestro presupuesto primero nuestros diezmos, milagrosamente, como ustedes lo han compartido, ahí viene la bendición. Sí, Va a venir la bendición. Y igual, hoy en día podemos decir, bueno, no lo sabemos, ¿verdad?, de dónde vino, pero viene. Pero es importante también ordenar nuestras finanzas con un presupuesto. No nos gusta hacerlo. No nos gusta porque lo que nos gusta es agarrar la tarjeta de crédito y consumir o pagar algunas cosas o comprar otras cosas, porque el presupuesto muchas veces nos limita a hacer exactamente lo que necesitamos. Y en ese presupuesto, obviamente, como prioritario, como punto número 1, poner nuestros diezmos, y ahí va a venir la bendición. Yo quisiera agregar algo respecto a lo que dijo el pastor Alfonso. Poner el diezmo como número 1 es un principio bíblico también. Habla de primicias. Cuando Caín y Abel le presentaron la ofrenda al Señor, el Señor vio con más agrado la ofrenda de Abel, porque dice la palabra que él tomó de lo primero que salió, de lo mejor que tenía. Sin embargo, Caín tomó cuando ya su cosecha había terminado. Y puede ser que haya sido tal vez el 10%, no sé. Pero Caín agarró de lo que ya tenía en su mano. Abel agarró de lo primero, no sabiendo si lo que venía detrás iba a valer o no. Él tomó lo mejor y lo primero. Entonces, en nuestro presupuesto, para mí el rubro diezmo tiene que ser el primero de la lista. Y en las demás hagamos ajustes. Y el Señor se va a glorificar. Lo que decía Norma, muchas veces la provisión no viene en forma de efectivo, sino viene en forma de bienes. Bueno, yo conozco casos en que les han regalado vehículos completos, casas, o sea, el Señor se manifiesta cuando uno es fiel a Él. Amén. Y también me recordaba en un principio que no da el que tiene, sino que el que quiere, ¿verdad? Porque dice la palabra de Dios que Dios da semilla al que siembra, o sea, siempre nos va a dar algo. A veces tal vez no va a ser tan grande o no lo sé, ¿verdad? Para alguien cuando da algo y eso es todo, pues siempre lo va a ver como grande, ¿verdad? No sé, no estamos midiéndolo por cantidad, ¿verdad? La viuda entregó lo que tenía para el Señor. Fue una gran cosa. Así que la pregunta era ¿cuál debería ser mi prioridad? Pues ya oyó, hay que dar el diezmo, hay que darlo. Segunda pregunta, ¿cómo saber si estoy dando con la actitud correcta, pastor? ¿Cómo sabemos? Porque a veces estamos dando y estamos hablando antes de comenzar lo del pastor, vea, y a veces el dar algo es como una transacción también. ¿Cómo sabemos? ¿Cómo nos damos cuenta? Realmente eso lo mencionamos cuando compartimos el estudio, y yo mencioné el caso de Elías y la viuda. En nuestro tiempo creo que si llega el profeta y me dice, ante mi situación económica y la situación mundial, y me dice, sí, yo sé que hay escasez, pero deme de comer a mí primero. Creo que le pasa, ¿verdad? Hello, diríamos. ¿Qué le pasa, hermano? ¿Y usted qué le pasa? O sea, mi prioridad es mi familia, y ahí somos bien bíblicos, primero mi casa. Y sí, pero ahí vimos algo. La viuda obedeció al profeta, obedeció a quien le daba la instrucción de Dios. Cuando en mi corazón, y yo puse ese ejemplo, diezmar por obediencia sí es bien recibido al Señor, porque el Señor dice, traigan los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Esa es la indicación. Entonces yo obedezco. Nosotros comenzamos haciéndolo como un acto de obediencia y el Señor lo recompensa. Pero cuando en un caso como el de la viuda obedeció al profeta, y yo lo mencioné, nosotros tenemos acceso ahora a la palabra en 5 o 10 versiones, las que usted quiera. Puede leer Malaquías 3:10. Ella no tenía ese acceso como lo tenemos nosotros. Sin embargo, obedeció a Dios. Y un acto de obediencia nace del corazón. La obediencia nace... Hay dos cosas, y yo siempre lo he dicho. Hay un acto de obediencia y un acto de sumisión. La sumisión viene del corazón, porque yo puedo obedecer y estar protestando por dentro, estar diciendo, Señor, no me alcanza, pero voy a diezmar. Estoy obedeciendo,
pero mi acto de corazón, yo me puedo imaginar a esa mujer, y lo mencioné, con qué amor preparó el pan y dijo, está bien, le voy a hacer al siervo de Dios primero y después para nosotros, y le horneó quizás el mejor pan, su mejor ofrenda. La viuda de la que habló Jesús, dice, era todo lo que tenía y lo fue a dar. Porque nuestro corazón es engañoso. Exacto. El corazón es mentiroso y nos puede decir, no, mira, que vean que estás dando. Y esa es una ofrenda, que no sepa, y la Biblia lo dice, que no sepa tu mano derecha lo que está haciendo tu mano izquierda y viceversa. Entonces, ¿cómo sé que estoy dando en la actitud correcta? Porque amo. Señor, yo sé y tú sabes que no me alcanza. Tú sabes que estos $20 no los tengo que me sobren, pero yo no me voy a presentar a tu casa con las manos vacías. Aquí está y lo doy. Amén. Eso para mí es más allá de un acto de obediencia. Pastor Alfonso, ¿qué piensa de Sí. cómo saber que estoy dando con la actitud correcta? Bueno, como dice 2 Corintios 9:7, ¿verdad? No con tristeza ni con necesidad, ¿verdad? Lo que decía la pastora Norma, el engañoso es el corazón, ¿verdad? Uno sabe exactamente cuándo uno da, y efectivamente, y creo que hemos tenido esa experiencia más de alguna vez, ¿verdad? Hijo, le voy a dar, pero me quedo sin nada, y ahí ve, Señor, ¿verdad? Ahí ve y pum, lo ponemos, ¿verdad? Sí. Ahí ya va tristeza y necesidad a la vez, ¿verdad? Bueno, ya ves mi necesidad y aquella tristeza que aunque no lo manifestamos en el rostro porque estamos enojados, pero nuestro corazón está triste porque lo está dando, ¿verdad? Con pesar. Entonces, ¿no? Que como propuso, dice nuestro corazón, el proponer, el apartar, lo que hablábamos en la pregunta anterior, ¿verdad? Apartar, que nuestro diezmo sea lo primero, y apartarlo con anticipación, con gratitud, ¿verdad? Darlo porque realmente proviene de Dios, ¿verdad? Ya vamos a hablar otro momento de ese punto que quiero tocar, de que la preeminencia de Dios, ¿verdad? O sea, todo está bajo su control, incluyendo las finanzas. Así es. Pastor. Quiero poner un poco de polémica. Compre la lotería, no. Es cierto, la Biblia nos dice que lo demos con un corazón agradecido, con un corazón alegre. Pero también en Malaquías 3:10 dice, y probadme ahora en esto. Cuando el Señor viene y nos llama, es la única parte de la palabra donde nos dice que lo podemos probar. Viene y nos dice, pruébenme, es porque Él sabe que en mi corazón no hay convencimiento, no hay una convicción real de hacerlo. Y le soy sincero, cuando yo empecé a diezmar, yo lo hice de esa manera. Y cuando vi el resultado de diezmar, yo decía estas palabras de las cuales ahora me arrepiento, pero las decía. Diezmar es el mejor negocio que he hecho en mi vida, porque llegó un momento en que lo vi como una transacción. De hecho, la palabra sí lo establece. Dice, probadme ahora en esto, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobre y abunde. Y yo se lo dije una vez al Señor orando, y realmente estaba llorando, porque no nos alcanzó, o sea, en mis cuentas no alcanzaba. No faltaba nada, pero no alcanzaba, estaba en rojo el presupuesto. Y le dije, Señor, perdóname, pero yo he estado siendo fiel en lo que he podido, y no he visto las ventanas de los cielos abiertas sobre mi casa. Y se lo dije llorando. Pero desde ese momento el Señor cambió las cosas, y con el tiempo Él me fue haciendo entender aquello de dar con alegría de corazón. Ya no porque voy a recibir, sino que porque quiero honrarlo, porque realmente quiero presentarme delante de Él con algo especial. Y entre los judíos hay una costumbre, porque quizás más adelante hablemos de las otras partes, diezmos, ofrendas y la generosidad. Hay algo que se llama sédaca, y para ellos, como todo lo estratifican, el nivel más alto de sédaca, el nivel más alto de dar con un corazón correcto, es darle a alguien para que emprenda un negocio sin que esta persona sepa que usted le ha dado. Entonces, hasta ese punto llega la mentalidad que ellos tienen sobre dar, y es una de las razones por las cuales es uno de los pueblos más prósperos del mundo. Sí, wow, estamos aprendiendo algo más. Ok, vamos a hacer una tercera pregunta. Dice, he entrado en muchos emprendimientos, pero no terminan de funcionar. Oré y declaré y bendije mis emprendimientos, no veo a Dios obrar.
¿Qué diría, Pastor Alfonso? Wow. Mira, ahí, ¿qué puedo decir? A veces es visión y pasión, ¿verdad?, sobre un emprendimiento. Porque podemos nosotros pensar que tal vez sea un emprendimiento, pero más que un emprendimiento, tal vez llevar a cabo algo por alguna necesidad que tenemos en ese momento. Yo compartía cuando vi el estudio sobre que pasamos un tiempo de vaca flaca con mi esposa y me tocó, yo he sido prácticamente todas mis actividades laborales han sido detrás de un escritorio, números, presupuestos, proyecciones, etcétera, etcétera. Pero salir a vender comida nunca lo había hecho. Pero lo hice porque había una necesidad, ¿verdad? Pero realmente la visión y la pasión que Dios había puesto en mi corazón no era esa. Y pasamos ese periodo de vacas flacas y todo eso. Entonces tal vez, no sé, porque el emprendimiento tal vez no funcione, no es porque Dios no conteste y no obre. Yo escuchaba a un pastor hace un par de semanas lo ilustraba de que nuestras oraciones entran al servidor celestial y entran y ahí andan. Y en el tiempo de Dios agarra esa oración, esa petición y la envía y la contesta, ¿verdad? Paciencia. Entonces, paciencia. Pero el punto es que no es que Dios no conteste. El hecho que posiblemente la visión o la pasión que Dios haya dado no sea tal vez la que, no sea sino eso. el suplir una necesidad y para nosotros muchas veces pueda que lo podamos calificar como un emprendimiento, pero tal vez no sea un emprendimiento. Muy buen punto. ¿Qué piensa usted? Yo pienso que sí, tiene definitivamente es esencial, ¿verdad? La visión y la pasión, pero muchas veces creo que es que el Señor está formando nuestro carácter. Sí. Porque sí, o sea, quizás puedo estar, emprendimos, y lo voy a decir con propiedad, ¿verdad? Sí. Emprendimos un negocio no porque fuera el sueño o la pasión, sino por una necesidad. Sí, como dice el pastor. Por una necesidad, creyendo en encuestas, en números, en estadísticas, que iba a ser realmente un negocio, o sea, que en cuestión de días iba a explotar, iba a ser de un gran éxito. Sin embargo, llevó su tiempo, pero yo en lo personal entendí que el Señor estaba formando en mí paciencia, fe, templanza, dominio propio. Sí. Aprender muchas cosas que quizás daba por sentado que las sabía, pero realmente no lo dimensionaba de esa manera. Ahora puedo decir, sí, gracias a Dios tengo la gente idónea para el negocio, porque hasta en eso llegó un momento en que ni eso estaba. Y estamos siendo de bendición para 4 familias, entonces digo yo, esto es bendición. Pero sí, creo que muchas veces el emprendimiento tarda porque estamos siendo formados. Pastor. Creo que yo le agregaría lo que los pastores han hablado, quebrantamiento. Porque muchas veces emprendemos o tratamos de hacer algo pensando en nuestras capacidades, en el talento que yo tengo, en la inteligencia que yo puedo tener. Y cuando empiezo de esa manera, el Señor me agarra como hijo y me corrige. Me recuerda que toda buena dádiva, todo perfecto viene de Él nada más. Y yo lo decía en broma, pero después de ser ejecutivo de una empresa internacional, después la va bajando. Y así es, o sea, hay una parte de nuestro ego, de nuestro orgullo, con la cual el Señor muchas veces trata. Así que yo creo que también interviene el quebrantamiento en lo que estamos emprendiendo. Y es que Dios nos va a enseñar que no solo de pan vive el hombre, sino que de su palabra. Así que paciencia. Pregunta número 4. Creo en grande. Estoy esperando mi gran oportunidad, porque los hijos de Dios nos merecemos lo mejor. No creo en las cosas pequeñas. Bueno, yo he visto bastante gente diciendo ese tipo de cosas y a veces lo confunden como con
fe, pero honestamente lo que estamos hablando, o sea, a veces está cargado de orgullo una declaración como esa, porque el principio bíblico que el Señor habla es de lo pequeño a lo grande, no al revés. Pero yo no veo que Dios le dice, toma, te voy a dar esto tan grande, manéjalo y ahí lo vas a demostrar tu capacidad, sino que Él dice, en lo pequeño vamos a ver, y en lo pequeño sale a la luz mi orgullo, sale a la luz mi independencia, vamos a ver cómo estás, ¿verdad? ¿Qué piensa usted de esa pregunta? Bueno, creo que como aquí todos somos papás, un día mi hijo tenía como unos 5 años y un amigo de Carlos que estuvo de alta en la milicia le regaló un puñal, o sea, de militar. Entonces Carlos lo tenía guardado, bien guardado. No me pregunte cómo. Carlos Roberto, como a los 5 años, lo encontró y salió corriendo con él y me dijo, ahora soy un guerrero, yo soy un guerrero. Para un varón eso es un juguete, wow, tener acceso a... Pero como mamá yo sabía que eso le podía ocasionar un daño a mi hijo. Cualquiera me decía, no, pero es varón, son los juguetes de varón. Sí, es cierto, pero él no tenía edad ni la madurez para tener en sus manos ni de casualidad algo como eso. Entonces, pienso yo, ¿por qué hago esta ilustración? Porque muchas veces el Señor dice, yo no te puedo dar esto que vos me estás pidiendo porque te voy a perder como hijo. Entonces no tenemos la madurez, no tenemos la capacidad para manejar, para administrar eso con lo que yo sueño. La palabra habla en el libro de Gálatas que mientras el heredero es niño, dice, no tiene acceso a toda la herencia y es el dueño, pero tiene tutores que le van moldeando y que le van a ir enseñando hasta que puede ser que a los 18 se gane que ya los tutores no tengan injerencia en sus asuntos. Puede ser a los 30. Algunos llegamos a los 50 y creemos que tenemos 20, por decir algo, pues, pero entonces es necesario esos tutores. Pero es que a veces no logramos ver la bendición porque el Señor dice, no, o sea, falta. Te vas a perder. Pastor. A mí me gusta mucho lo que dice Josué, que dice que si no nos apartamos de Él, todo lo que hagamos nos va a ir bien. En todo lo que emprendamos va a ser de éxito, pero tiene un requisito, esforzarnos y ser valientes y no apartarnos de Él. Entonces sí, pensemos en grande, pensemos hasta dónde vamos a llegar, pero empecemos haciendo las cosas pequeñas en ese camino. No podemos de un solo llegar hasta la luna sin haber aprendido a manejar un carro. Es poco a poco. Poco a poco, pastor. Sí, yo recuerdo, por ejemplo, el proceso que siguió José en la cárcel, ¿verdad? Bueno, que los hermanos primero lo vendieron, lo metieron en el pozo, lo vendieron como esclavo. O sea, fue un proceso para poder llegar a obtener lo que hoy en día podemos ver en nuestras naciones como el primer ministro, ¿verdad? Sí. Y eso fue lo que realmente llegó a ser José en el imperio de Egipto en ese momento, pero tuvo que pasar todo ese proceso. El anhelar eso de pensar en grande no es malo, pero uno tiene que estar consciente de que para poder llegar o para que Dios nos posicione tenemos que pasar un proceso. Y lo que hablaba el pastor Carlos en el punto anterior, el quebrantamiento forma parte de ese proceso para poderlo posicionar. José fue quebrantado, José fue sometido en ese proceso. José tuvo en las manos a sus 10 hermanos para poderlos liquidar y poder él, vengarse de lo que le habían hecho. Pero José había sido quebrantado. Entonces logró lo que la pregunta que tú estás lanzando, ¿verdad? Soñar en alto. Él soñó, o sea, en alto. Soñó en alto, pero Dios nos prepara para llegar ahí, a esas alturas. No puedo ir a la luna de una vez, decía el pastor. Quinta, muy bueno, lo que estamos hablando hoy, estamos preguntando sobre finanzas. Aquí hay otra pregunta: ¿debo consultar a Dios en mis decisiones financieras? Pregunta ahí, sigamos por aquí, hermano. Por supuesto que sí. Sí, es como un apartado, ¿verdad? Que a veces no hemos reservado algunos. Sí. Así es. Es como que eso no. No sé qué piensa usted. Yo pienso que, bueno,
en la medida en que dependemos más del Señor, eso es como que, Señor, en automático. Pero cuando hay orgullo, esa altivez, yo puedo, yo lo voy a lograr, yo me voy a meter en eso porque yo sé que mis números me dan y que mi trabajo y todo me va a sacar adelante y yo voy a cumplir. Ya la regamos. Pero en la medida en que yo reconozco que todo viene de Él, que todo es por Él y dependo de Él, no me atrevo a tomar una decisión así nomás, sin antes preguntarle. Amén. Pastor. Yo creo que tú lo mencionaste en tu ponencia. Somos mayordomos, no somos dueños. El dueño es Él y nosotros solo administramos. Pero incluso muchas veces nuestro corazón nos hace jugadas. Y voy a hablar un poco de la generosidad. Muchas veces va a venir, tú vas a ver una situación de alguien probablemente, y esto porque nos ha sucedido a nosotros, alguien que sabemos que necesita algo y tú podés proveérselo, tú podés dárselo, y vas y lo haces sin consultarle al Señor, y resulta que después el Señor te dice: ¿para qué metiste la mano donde yo estaba trabajando? Sí. Y lo hemos visto realmente. O sea, hasta en eso tenemos que aprender a consultarle al Señor. Señor, ¿debo hacer esto? ¿Debo comprometerme a esto? O sea, no hacerlo a la ligera. Incluso en Eclesiastés dice que no hagamos votos a la ligera, porque media vez salieron de nuestra boca, vamos a tener que cumplirlos. Amén. Pastor. Sí, Colosenses 1:15 habla, ¿verdad?, de que todas las cosas han sido hechas por Dios y para Él. Y eso incluye las finanzas, que generalmente lo dejamos fuera, ¿verdad? Es algo que nosotros nos apropiamos de ellos. Mira, hay cosas en nuestras vidas que se las consultamos a Dios, ¿verdad? Esto sí, esto no, esto sí. Es como una lista de cosas que sí Dios tiene que saber y otras cosas que no lo debe saber porque yo puedo manejarlo por capacidad, y más que todo al final concluye en orgullo, ¿verdad? Pero Colosenses dice que no, que todas las cosas han sido hechas por Él y para Él, y las finanzas no están exentas de eso. Sí, que ese es un buen punto. No debo consultar a Dios por mis decisiones financieras, por supuesto. La sexta y la última: ¿cómo puedes saber qué actitud tener en tiempos de vacas flacas? Pastor, ¿qué actitud tener en tiempos de vacas flacas? Fe. Sí, claro. Él es mi Padre, Él me ama, Él no me va a desamparar. Incluso si durante la época de vacas gordas yo no hice lo correcto y malgasté, o si fui como ese hijo pródigo que fue y despilfarró todo, aún así mi papá me va a recibir con los brazos abiertos. Sí voy a aprender la lección, sí, algo de una manera u otra me va a corregir, pero estoy seguro que lo necesario no me va a faltar, porque es mi papá y me ama. Amén. Yo pienso que gratitud. Pablo dice que él sabe vivir en abundancia, pero también sabe vivir en escasez, porque él ha sido enseñado en todo. Todo, dice, lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. Pero es aprendido el contentamiento, la gratitud, es aprendido. O sea, cuando en nuestras vacas flacas no tenía acceso yo a comprar ni una crema para la cara ni para el cuerpo, y para las mujeres eso es así como que una necesidad básica, pero doy fe. El Señor proveyó. Fue tan lindo que las mejores marcas yo las tuve en la época de las vacas flacas. Anteriormente yo no compraba X marca, y en ese periodo el Señor me proveyó. Y yo, wow, esto hasta regalé, porque decía yo, no, yo esto no lo voy a usar, o sea, pero he aprendido, y eso es aprendido, a contentarme, no importa cuál sea la situación. Yo diría, aportando en esa pregunta, confiar en el proceso, ¿verdad? Porque saber que Dios está en control de nuestra vida y que Él está permitiendo a veces ese momento de vacas flacas, porque nos está moldeando, nos está preparando, y no pensar que ese es el fin, que eso nunca va a terminar, ¿verdad? Porque eso creo que a veces nos tortura, o a veces pensamos y nos frustra. Quizás nunca voy a salir de esto, pero creer la visión que el Señor le ha puesto a uno,
hacia dónde nos lleva y que esto es temporario. Así que creerlo también de esa manera para guardar el corazón, ¿verdad? Pastor. Sí, un proceso de preparación para posicionarnos. Eso es, es en la vaca flaca es donde el Señor comienza a sacar algunas cosas de nosotros. Varias cosas. Muchas cosas. Va saliendo lo que está ahí adentro. Muchas cosas, pero también nos da oportunidad para poder descubrir talentos y dones que Él nos ha dado a nosotros. También cuando di el estudio recordaba ese tiempo, como decía, explicaba, yo me quedaba extrañado de las ventas de comida que hacía, y yo iba a un lugar, a unas oficinas, y iba a ofrecer las comidas y tráigame y esto, y era una cosa, mira, yo salía a 11 de la mañana, a las 2 de la tarde andando repartiendo almuerzos por una cosa, y te digo, llegó un momento que uno, o sea, cosas que estaban ahí guardadas. Sí. Por supuesto, como mencionaba en un momento, no era la visión y la pasión que Dios me había dado, pero sí permitió, en medio de ese proceso en el cual sí reveló muchas cosas en mi vida, también permitió Él poder descubrir unos dones y talentos para pasar la vaca flacas. Los 7 años. Bueno, fueron menos. Pero Dios, que sean menos. Fueron menos. Bueno, depende de qué tan rápido aprendamos. Exacto, que tan dóciles seamos al proceso. ¿Verdad? Eso es importante. Sí, porque verdaderamente es un proceso espiritual en nuestra vida. O sea, no podemos desligar las finanzas como que es algo material simplemente, sino que está ligado a lo que Dios está haciendo en nuestro corazón. Definitivamente. Así que bueno, gracias por estar aquí conectados. Se nos acabó el tiempo y la hemos pasado muy bien. Espero que el Señor le haya animado, le haya hablado en este conversatorio que hemos tenido contestando estas preguntas. Estamos cerrando esta serie de finanzas y los invitamos a que sigan conectándose con nosotros en Juntos Estudiando la Biblia. Entonces nos despedimos. Hasta la próxima. Bendiciones.